Buenas tardes, seguimos con los contratos inteligentes, o los smart contracts, pero antes hay algo que les quería comentar respecto al tema de las criptomonedas. Ya hay recientemente 3 plataformas argentinas que están aceptando las tarjetas de crédito en criptomonedas. Estas empresas son Brubank, son Ualá, que tiene la tarjeta Mastercard, y recientemente Lemon Cash, que tiene la tarjeta Visa Internacional. Es decir, que con estas tarjetas de crédito, que son prepagas, puedo cargar mis criptomonedas y usarlas como una tarjeta de crédito en cualquier parte del mundo. Lemon Cash, como decíamos en el video anterior, me está reintegrando el 2% de todas las compras en cripto, que no es un monto menor. Si bien la plataforma no cobra comisiones por compra y venta de criptomonedas, hay veces cuando yo quiero pasar las criptomonedas a dinero fiduciario, ahí sí me cobra una comisión, pero como si yo utilizo la tarjeta continuamente y voy ahorrando ese 2% de las compras, prácticamente la tarjeta uno la puede operar sin cargo, lo cual es muy importante. Insisto con esto de las tarjetas de crédito porque es para que empresas como Visa, que es la tarjeta más importante del mundo, y Mastercard, que es la segunda tarjeta más importante del mundo, aceptan poner su nombre para tarjetas de crédito en cripto, quiere decir que a su juicio las criptos llegaron para quedarse y por mucho tiempo. Y hoy serán estas criptomonedas, mañana también serán criptomonedas oficiales de los estados, pero bueno, ya el sistema se va aceitando para que en el día menos pensado todas las operaciones en el mundo sean con dinero digital y nunca más con dinero fiduciario. Aparte, el dinero digital es mucho más cómodo. Por supuesto, decíamos que algunos insisten que con el dinero digital nos controlan más y perdemos libertad y demás, pero bueno, también para los estados es una forma de ordenar sus recaudaciones de impuestos. Pero no me quiero ir de tema, volvamos con los contratos inteligentes, con los smart contracts, que ya habíamos hablado en la clase anterior sobre un montón de características de estos contratos, y hoy vamos a tocar algunos temas más. Por ejemplo, ¿cuál es el miedo que hay con los contratos inteligentes? Y que una vez que firmamos, por supuesto firma digital o aceptación de condiciones, y ya el contrato se va a ejecutar solo. Entonces, ¿qué pasa si me equivoco? Si hay una falla en el sistema, si el contrato se ejecuta mal. Bueno, realmente estoy en aprietos. Entonces, ese contrato inteligente, una vez que ya lo firmé, ¿cómo lo puedo hacer para volver atrás? Y es complicado. La plataforma Ethereum, que es la líder en contratos inteligentes, no tiene un sistema específico para que el contrato inteligente se pueda, perdón, hay una mosca justo cruzándose en la cámara, que el contrato inteligente se pueda revertir o se pueda cuestionar. Pero hay otras plataformas, hay otros sistemas que están estudiando e implementando algunas formas para revisar los contratos inteligentes. Por ejemplo, una de las propuestas que se está estudiando y se está avanzando es en el código auditor. ¿Qué es esto? Al contrato inteligente se le inserta un código auditor y cualquiera de las dos partes contratantes en cualquier momento, si ven que hay una circunstancia de riesgo, que el contrato está funcionando mal o hay alguna irregularidad, puede usar ese código auditor y mediante un tercero se audita el contrato y se comprueba si realmente el contrato está funcionando bien. Yo creo que lo que se comprueba es la parte técnica, no la parte legal, no la parte de la operación en sí, sino la parte técnica. Otro de los temas que se está avanzando mucho, aparte de este código auditor, es los contratos cuando pueden ser totalmente reversibles. Es decir, que el contrato inteligente
va a tener un sistema en el cual se puede revertir, se puede hacer como una aplicación extra donde yo pueda dejarlo sin efecto y revisarlo. Pero la doctrina dice, entonces deja de ser un contrato inteligente, porque los contratos inteligentes, la característica principal es que se ejecutan automáticamente. Entonces yo tengo la facultad de poder revisarlo en cualquier momento, deja de ser un contrato inteligente. Bueno, hay otros sistemas para tratar de que ese contrato inteligente pueda ser revisado, pero la mayor parte de la doctrina insiste en que es mejor que el contrato inteligente se ejecute y después, si hay algún tipo de reclamo, bueno, están los tribunales de justicia para hacerlo, pero si metemos mano, por decirlo de alguna manera sencilla, al contrato inteligente, pierde su esencia. Y si pierde su esencia, realmente es una pena, porque sería equiparado a un contrato normal con todas las características que tiene un contrato normal cuando ingresa al Poder Judicial o cuando una parte se niega a cumplirlo. ¿Qué otro tema podemos ver de los contratos inteligentes? Un tema interesante es la estandarización. ¿Esto qué quiere decir? Los ingleses, que son pioneros en muchas cosas, están estudiando a través de un instituto, en el British Standard Institute, un sistema para estandarizar los smart contracts, es decir, establecer una serie de reglas mínimas que deben tener los contratos inteligentes. Ellos quieren que esta estandarización sea a nivel mundial, es decir, para que el contrato inteligente funcione, tiene que tener estos estándares. De ahí para arriba pueden tener un montón de cláusulas, pueden tener un montón de formas, pero mínimamente tienen que tener ciertos estándares. ¿Cuáles son estos estándares? Bueno, el primer estándar es que el contrato tiene que ser legible, no solo por las máquinas, sino por los seres humanos. No puede ser un contrato que sea legible solo por las máquinas e ilegible por los seres humanos. Después debe tener una plataforma determinada, con determinadas características. Es decir, que yo no puedo cargar el contrato inteligente en cualquier plataforma, sino en una plataforma con determinadas características que le garantice a las partes cierta garantía técnica. Lo cual en un contrato inteligente la parte técnica es fundamental. Después, otro estándar que deben tener los contratos inteligentes es un soporte legal subyacente. Es decir, ¿qué es esto? Cuando yo voy a través de la firma digital a firmar el contrato, puede ser inclusive en formato papel, una especie de contrato subyacente al contrato inteligente, donde se especifica bien claro todos los derechos y todas las obligaciones de las partes. La competencia, la jurisdicción, cómo está hecho el contrato, cuál es el sistema operativo con el cual fue instalado el contrato, y demás cuestiones idóneas para que el contrato funcione. Es decir, que tiene que tener subyacente al smart contract un apoyo legal. Y después, otro de los temas es que de antemano fijar la jurisdicción y la competencia del contrato. La competencia la jurisdicción y la ley aplicable. La jurisdicción es, en caso de existir un litigio, en qué tribunales de qué país voy a litigar. Y la ley aplicable, por supuesto, qué ley puedo aplicar. Recordemos que en derecho internacional hay veces que se puede litigar en un país, pero aplicar la ley de otro país. No es como en el derecho interno. Por eso es muy importante que dentro de las estandarizaciones, que yo pueda fijar con antemano ante cualquier conflicto en qué tribunal voy a litigar y qué ley voy a aplicar. Los ingleses insisten que se deben estandarizar los smart contracts
porque si logran llegar a estos estándares, la gente va a tener muchísima más confianza y van a ganar en seriedad los contratos inteligentes. Desde ya yo apoyo esta estandarización porque me parece sumamente interesante. O sea, habíamos visto la posibilidad de revertir el contrato inteligente y ahora recién mencionamos el tema de la estandarización. Vamos a seguir con otro tema no menor que es la legislación, las leyes aplicables. La legislación en Argentina hay muy poco. Hay legislación muy variada, pero legislación de fondo no hay. Existe una ley, creo que es la 27.047, que es una ley impositiva que le aplica, que es más para las criptomonedas, que aplica un 15% de impuesto a las ganancias. Son leyes impositivas. Habíamos en otras clases también mencionado que la Comisión Nacional de Valores sacó varias recomendaciones y una especie de, ni siquiera decretos, son como recomendaciones para operar con contratos inteligentes y criptomonedas. Pero no hay mucho en la legislación argentina. Tenemos la ley 25.053 de firma digital, que establece qué es la firma digital para estos contratos, que es muy sencillo. También tenemos, bueno, con respecto a la firma digital, explica en las leyes qué es la firma digital. Y también tenemos el Código Civil en el artículo 1051, creo que es, que establece la libertad de formas, que dice que si en un contrato, si una ley para un determinado contrato no especifica una forma determinada, las partes pueden elegir cualquier tipo de formato. En esto se incluyen los formatos digitales. Es decir, que esto es legislación muy amplia, muy variada, pero no hay en la República Argentina una legislación específica sobre contratos inteligentes. Que las va a haber, sin duda que va a haber una legislación, pero todavía no hay, estamos muy verdes. ¿Por qué no hay? Y porque hay que hacer todavía un debate en relación a lo que es el derecho y la tecnología, el derecho tecnológico. La tecnología avanza a una velocidad de un avión y las leyes, el derecho avanza a la velocidad de una carreta. ¿Por qué? Porque para sacar una ley hay todo un procedimiento en el Congreso de la Nación, con posibilidad de veto presidencial, de aplicación de las leyes, reglamentación de las leyes, y hoy un proyecto tecnológico se hace en cuestión de horas. Es decir, que están descompensados. Por eso siempre la legislación tarda más y a veces cuando llega tarde porque la tecnología avanzó cinco pasos más. ¿Cuáles son los debates que a nivel jurídico se tienen que dar? Y uno es saber si las normas off-chain, o sea, fuera de la cadena, son aplicables al sistema on-chain, o sea, dentro de la cadena. Yo creo que en parte sí, porque hay mucha legislación muy buena que se puede aplicar a contratos inteligentes. Otro de los temas también que es muy importante discutir es si realmente por ejemplo, los contratos inteligentes tienen valor probatorio. Por supuesto yo considero que sí tienen valor probatorio, pero bueno, no hay todavía una legislación que así lo avale. Como siempre, hoy es el Día de los ingleses han avanzado en esto, y ellos proponen muchas normas, tienen su doctrina, han estudiado mucho los temas y entienden que la propiedad digital no es una cosa, pero sí es una propiedad, los activos digitales. Ellos entienden que los activos digitales pueden servir como garantía y también puede servir para que los acreedores se cobren en caso de insolvencia, es decir, yo puedo responder por mis obligaciones con mis activos digitales. Ellos entienden que es muy importante fijar, como decíamos, la jurisdicción
y la competencia en cualquier contrato inteligente. Discuten sobre si los contratos inteligentes tienen o no valor probatorio. Ellos entienden que todavía no, yo entiendo que sí. Y manifiestan también que la blockchain no es un registro público, que es un registro privado. A no ser que en un país exista una legislación que manifieste que la blockchain para ese país sirve como registro público. Pero los ingleses manifiestan que la blockchain es un registro privado. Y también dicen que en las claves privadas en una operación de criptomonedas son como la firma digital. Miren todos estos ejemplos que puse, como la legislación inglesa va de a poco, en forma desprolija, pero va avanzando en decir, bueno, vamos a cada término, cada cuestión que se va presentando, vamos a hacer el intento de encuadrarlo en una norma jurídica, a darle un respaldo jurídico, medio, como decía, desordenado, pero quieren ir avanzando en torno a eso. ¿Y por qué? Y porque como todas las empresas, no todas, pero la gran mayoría de las nuevas empresas son digitales, y sobre todo si uno miramos las empresas más importantes, y son digitales. Hoy, por ejemplo, en Argentina, Mercado Libre vale más que YPF. Nunca nadie se imaginó en la República Argentina que la petrolera argentina, por excelencia, que explota el petróleo, que comercializa los combustibles, puede tener menos valor que una empresa tecnológica como Mercado Libre. Pero bueno, es así, las empresas tecnológicas tienen una capacidad económica y de negocios que es realmente impresionante. Y cuando hablamos de empresas tecnológicas, por supuesto ponemos ejemplos de las empresas grandes, las argentinas pueden ser Mercado Libre, Despegar y otras, pero también hay un montón de empresas chicas que nacen todos los días y tienen que lograr esas empresas chicas que los usuarios confíen en ellas. Y los usuarios, cuando van a negociar con ellas, ¿con qué operan? Con contratos inteligentes. Son algoritmos, son sistemas que ya están predeterminados. Entonces, me tienen que dar la suficiente confianza para lograr que yo logre contratar con esa empresa tecnológica. Y hoy vuelvo con los ingleses. ¿Por qué? Porque los ingleses tienen la FCA, que es una especie como la Comisión de Valores inglesa, que en Estados Unidos se llama la SEC, es la Comisión de Valores, que regulan los ingleses un sistema que se llama Sandbox, que ese sistema es una especie de prueba para las empresas tecnológicas. Está mucho más desarrollado en Inglaterra que en Estados Unidos. En Estados Unidos todavía, como en Estados Unidos se resisten a las regulaciones, tarda más tiempo. En Inglaterra este sistema Sandbox está funcionando creo que desde el 2017 y es un sistema donde se anotan las empresas tecnológicas, pasan una evaluación y si aprueban esa evaluación les dan como un certificado. Ese certificado les sirve a las empresas tecnológicas para demostrar que pasaron la prueba de Sandbox. Con eso las empresas tecnológicas no solo pueden tener acceso a mucho mejor financiamiento, sino que ante sus clientes pueden exhibir que son empresas serias porque pasaron las pruebas de Sandbox. ¿Qué son las pruebas de Sandbox? Para definirlo de alguna forma o explicarlo de alguna forma, este sistema se divide en 4 partes. Se divide en aplicación, aprobación, testeo y salida. Ejemplo, yo tengo el deseo de iniciar una empresa tecnológica. La armo,
y me anoto en la FCA a través del sistema Sandbox y digo, yo quiero que me den un certificado que mi empresa tecnológica, según ustedes, está lista para operar. ¿Es obligatorio este sistema Sandbox? Hoy no. ¿Es necesario? Y yo diría que sí, porque es un aval más que importante. Bueno, entonces, ¿qué es el primer instrumento, que es la aplicación? Es a través de unos formularios donde yo voy a describir cuál es mi empresa tecnológica, qué se va a dedicar, a qué va a hacer, qué no va a hacer, con qué capital va a funcionar. Explico un poco el proyecto. Ese es el primer punto, yo aplico al sistema. El segundo punto es la aprobación. Los directivos de Sandbox pueden rechazarme el sistema. Rechazar el proyecto. Lo estudian y dicen, este proyecto no es viable porque es inconsistente, porque le faltan, no es seguro, porque no creemos que los consumidores estén protegidos, porque el sistema tecnológico en el cual se basa no es suficientemente probado. Puede ser un montón de razones y no la aprueban. Entonces yo puedo aplicar al sistema Sandbox, pero el segundo punto, la aprobación, me lo pueden rechazar in limine, como se dice, en forma inmediata. Si no me lo rechazan porque entienden que el proyecto puede andar, entramos al tercer punto, que es el testeo. Los testeos de las empresas tecnológicas, los contratos inteligentes, o sea, todo lo relacionado a proyectos tecnológicos, duran entre 3 y 6 meses. ¿Por qué? Porque es un tiempo ideal para probar. No es ni un mes ni un año, que es un montón. Entre 3 y 6 meses, de acuerdo a la característica del proyecto, los directivos de Sandbox van a fijar más o menos cuál es el tiempo de prueba, que va a oscilar entre ese lapso, y se harán todos los testeos con los directivos de Sandbox. Y por último, si el proyecto funciona, se pedirá un certificado que se autoriza por Sandbox ese proyecto tecnológico. Con esa autorización yo puedo aumentar mi capital porque puedo tener mejor financiamiento, porque ya las empresas financieras saben que mi proyecto está ya avalado por el Estado inglés. O sea que es muy importante estos sistemas para las empresas tecnológicas y sobre todo para los contratos inteligentes. ¿Quién los aplica? Y los aplica la Unión Europea, ya Sandbox, o los aplica Malasia, Singapur, Indonesia y Canadá, entre otros. Canadá tiene un sistema que, al margen de las normas Sandbox, aplicó otras normas. Por ejemplo, Canadá, las pruebas son en vivo, es decir, que hacen una autorización previa y es como que prueban la tecnología con clientes de verdad. Por supuesto, quien accede al sistema tiene que dejar algunas garantías por si esa prueba genera daños, pero en Canadá se prueba en la realidad. También otro de los temas canadienses muy importantes, al margen de hacer esta prueba en vivo, por decirlo de alguna forma, es que los interesados deben presentar no solo el proyecto, sino el plan de negocios, que es otra cosa. El proyecto es qué es lo que yo quiero hacer. Pero el plan de negocio es qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer, qué negocio quiero hacer. No importa, ellos no van a cuánta plata voy a ganar, sino quieren ver la naturaleza del negocio que yo quiero hacer. Y por último, al margen de decir, bueno, yo tengo este plan de negocios y yo voy explicando todo lo que quiero hacer, los canadienses me piden demostrar que mi proyecto es beneficioso para los terceros, para los consumidores. Que no solo me voy a beneficiar yo, sino que el proyecto es beneficioso para los consumidores. Es decir, que Canadá ha agarrado las normas Sandbox y las ha complementado. Para mí, hoy en exceso, pero hablando de mundos tecnológicos tan cambiantes y demás, tal vez las normas canadienses sean muy buenas. Volviendo a la legislación argentina, que habíamos dicho que había poca legislación y demás,
¿Qué es lo que podemos agregar? Que en Argentina todavía los tribunales no están preparados para entender en cuestiones de contratos inteligentes. Esto no quiere decir que no lo hagan ante un reclamo, pero no están preparados. No están preparados ¿por qué? Porque desde ya ningún jurista, ningún juez está formado en tecnología. Puede tener algún conocimiento básico, pero no está formado en tecnología. Y los peritos oficiales menos, porque generalmente los jueces tienen lo que se llaman los auxiliares de justicia, que pueden ser los peritos en estos casos, en un juicio, por ejemplo, de derecho de familia, el asesor de familia. En la justicia hay un montón de auxiliares de la justicia. Peritos tecnológicos hay muy pocos y los que hay no son de blockchain. Y si tengo que contratar un perito privado para un juicio de este tipo, y seguro que los costos para Argentina van a ser importantes. Es decir que todavía los jueces no están totalmente preparados para litigios cuyo objeto sea el derecho de la tecnología. También es importante que al tratarse de contratos internacionales, que de antemano no sabemos dónde se crearon, dónde se ejecutan, como decíamos, en el contrato explicar qué juez va a intervenir en caso de conflicto y qué ley se va a aplicar. Si toca la ley argentina, los jueces argentinos, bueno, tendremos que litigar en Argentina. En Argentina, ¿qué juez sería competente? Y los jueces en materia civil y comercial. Salvo en Cava, que están separadas las competencias civiles y comerciales, por supuesto en este caso generalmente va a ser la competencia comercial, porque la mayoría de los contratos inteligentes son para hacer negocios. Y después, ¿cómo van a interpretar el contrato los jueces? Y van a usar las normas para interpretar un contrato normal, las van a usar para un contrato inteligente. ¿Cuáles son las normas interpretativas de los contratos? Y ante la duda siempre se debe estar por la validez del contrato y no por la nulidad. Si hay una cláusula que puede ser nula, la nulidad de la cláusula no significa la nulidad de todo el contrato. Esa es otra regla interpretativa. En los contratos que interviene el derecho del consumidor, que las partes no concurren en igualdad de condiciones, sino que hay un contratante más débil y otro más fuerte, siempre se debe estar ante cualquier duda a favor del consumidor o del contratante más débil. Otra de las reglas interpretativas es que en derecho comercial todos los contratos se presumen onerosos, es decir, que nada se presume gratuito, es decir, que hay un fin de lucro. Es decir, que con respecto a la legislación, los jueces tienen de dónde agarrarse. Ahora, con respecto a la prueba, al valor probatorio de los contratos inteligentes y tecnológicos, y ahí, como decíamos, estamos muy atrasados. Por eso el derecho anglosajón es mucho más ágil que el derecho de origen romanista como el nuestro. ¿Por qué? Porque el derecho anglosajón se basa en la jurisprudencia, no en la ley. El common law, el derecho, por ejemplo, que aplica Australia, Inglaterra y los países del common law, se basan en los fallos. Y los fallos, como hay precedentes jurisprudenciales a diario, son más actualizados que el sistema romanista, que es nuestro sistema, que solo se basa en la ley. Que los jueces, por supuesto, dictan sentencias, pero siempre con una ley que los respalde. En los sistemas anglosajones esto no es necesario. El juez va creando el derecho. Y cuando ese derecho, hay varios jueces que opinan lo mismo, se va sentando lo que se llama un precedente jurisprudencial y sirve ese precedente para otros jueces. En un mundo globalizado y que avanza muy rápidamente, sobre todo en cuestiones tecnológicas, este sistema anglosajón es mucho más útil que nuestro sistema, que es mucho más lento. Tal vez podrá ser un poco más seguro, pero es más lento. Pero bueno, como todo, así como hubo una pandemia y el sistema judicial se tuvo que adaptar a terminar con los expedientes de papel y hacer el expediente electrónico,
cuando haya muchos planteos de validez o no de contratos inteligentes o de empresas de economía digital, se tendrán que ayornar los tribunales y buscarán la forma de ser lo más ecuánimes y ágiles posibles para entender estos temas de contratos inteligentes. Pero recordemos que para llevar a la justicia un contrato inteligente tiene que ser una excepción, porque el contrato ya se ejecutó. El contrato, al ser inteligente, el objetivo es salir de los tribunales, no entrar en los tribunales. Pero nosotros tenemos que dar toda esta explicación. ¿Por qué? Porque así el contrato se haya ejecutado, cualquiera de las partes puede decir: yo me perjudiqué y por más que perdí, el contrato se ejecutó, tuve que pagar, yo quiero igual hacer un reclamo. En estos casos, bueno, en estos casos tendrá que iniciar un juicio ordinario en la justicia civil y comercial y tendrá que adaptarse a las limitaciones. Así que bueno, con esto un poco cerramos el tema de contratos inteligentes, y en otras participaciones seguiremos con otros temas de derecho a la tecnología y de cuestiones totalmente novedosas que en estos años se han venido encima. Y bueno, un poco la idea de este curso es hacer una introducción a todas estas cuestiones tan apasionantes. Muchas gracias.